Buenos días, mi nombre es Mauricio Hernández Rendón. Estoy aquí para compartirles este primer programa sobre constelaciones familiares. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este conocimiento. Yo, junto con Rafael Velázquez, a nombre de la Fundación Izcalo, realizamos este trabajo, y es que ahora hemos iniciado este proyecto para poder compartir este conocimiento, este trabajo que se ha expandido de una manera muy importante, no solo en México, sino en todo el mundo, y que finalmente es un camino de crecimiento muy accesible y que nos proporciona muchos beneficios. Quiero reiterarles el agradecimiento por su presencia, porque nos estén mirando. En este primer programa queremos lo hemos dividido en 3 partes para que puedan conocer qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. En la primera hablaremos sobre lo que son las constelaciones familiares, cómo funcionan, de dónde vienen, un marco general acerca de ellas, y también a través de esta presentación lo que es su filosofía y que la sostiene, es decir, cuál es el marco filosófico que sostiene a las constelaciones familiares y por qué cuando hablamos de constelaciones estamos hablando de un camino de crecimiento. En el siguiente bloque hablaremos de uno de los aspectos fundamentales en el trabajo de constelaciones, que es la relación con los padres. Es este vínculo primordial que nos acompaña durante toda la vida y que siempre permanece en nuestro interior como un termómetro para vivir la vida. Entonces ahondaremos en este aspecto, en esta relación, cómo es la dinámica, cómo funciona y cómo mejorarla. Y en el último segmento daremos algunas claves prácticas que nos van a permitir reconciliar, mejorar, restablecer esta relación interna que nos brinda tantos frutos. Entonces quisiera comenzar hablando un poco de las constelaciones. Constelaciones familiares es un movimiento que empieza no hace muchos años, es un trabajo terapéutico que empieza hace alrededor de 40 años. Inicia en el terreno de la terapia breve, pero pronto va más allá de este espacio, y va más allá porque se empiezan a tratar otro tipo de problemas, o más bien dicho, se trata cualquier problema donde se dan relaciones humanas y cualquier tema, y entonces empieza a extenderse ya como un camino de crecimiento. El creador es el doctor Bert Hellinger, un ex sacerdote jesuita que él se forma como filósofo, como psicoanalista, como teólogo, como pedagogo, y después en distintos tipos de trabajo terapéutico. Pero una de las cosas importantes en su trabajo que lo van perfilando para desarrollar esta técnica de las constelaciones son las observaciones que él hace en su trabajo de dinámica de grupos cuando estaba en Sudáfrica. Él participaba con el trabajo de dinámica de grupos y observa ciertas dinámicas en los grupos que después se da cuenta que no importando qué cultura siempre existen y que van a determinar cómo se vive dentro del grupo. Hablando ya particularmente de familias, tanto un grupo en una organización como una familia siguen la misma dinámica que un sistema, es decir, uno está determinado por todos los integrantes del sistema y todos los integrantes son afectados por lo que hace uno, ¿no? Esta interacción como sistema en las familias va a permanecer durante toda la vida. Y de manera que no vamos solos, nunca vamos solos como integrantes de una familia, y siempre que hacemos algo, esto resuena con la familia, y siempre que nuestra familia hace algo, resuena con nosotros. Hay un movimiento de evolución muy importante en todas las familias, es decir, las familias, digamos que tienen ciertos temas que habrán de vivir sus integrantes, y que todos estos temas están en función de que este árbol o de que esta familia vaya en una evolución constante. Ese es su movimiento natural. Entonces se da cuenta el doctor Hellinger que en los grupos estas dinámicas aparecen y aparecen. Cuando se viven en armonía, el grupo vive mejor, pero cuando estas dinámicas se viven en disarmonía, pues generan conflictos en los grupos o en las familias. Él llama a estas dinámicas o a estos órdenes, llama órdenes del amor, que son básicamente leyes existenciales. ¿Por qué leyes existenciales? Porque
al igual que una ley, como podría ser la ley de la gravedad, se va a cumplir independientemente que yo crea o no crea en el supuesto o en lo que sostiene esta ley. Es decir, se aplican y no es una cuestión de fe. Las leyes existenciales suceden de la misma manera. Se van a reproducir y van a suceder y se van a aplicar. Entonces se da cuenta que estos órdenes no solo están rigiendo a las familias en lo actual, sino que en lo anterior, es decir, en todas las dinámicas que se han vivido en mi árbol familiar, cuando estos órdenes son alterados, producen efectos que cuando no puede resolverse el conflicto, esa energía podrá ser bajada o podrá ser disponible para los siguientes miembros de la familia para que puedan resolverlo, ¿no? Esta es una cuestión transgeneracional que está asociada al movimiento de las constelaciones familiares y que explica muy bien cómo es que pertenecemos a una familia, pero que esa familia no solo es lo inmediato, es decir, hermanos, padre, madre, abuelos, sino que va mucho más atrás y de hecho no sabemos dónde empieza, pero estamos vinculados de muchas maneras y no hay un límite, no hay una frontera. El vínculo es hasta el principio de donde venimos. Y en este vínculo, que podemos ver que se expresa fácilmente en cuestiones como genética, como costumbres, etcétera, también hay un vínculo de destinos, es decir, estos destinos que han vivido los ancestros a través de sus experiencias. Cuando no se resuelve algo, esto queda en el árbol como información disponible para alguien más y se les puede estar presentando a los más jóvenes como un conflicto, como una crisis, como un tema en su vida, como un duelo no cerrado. Entonces, estas son las formas en que el árbol nos va transmitiendo la información y que nosotros, a través de nuestro actuar, podemos ir resolviendo. Entonces, esta dinámica permanecerá siempre. Ahora, ¿cuáles son estos órdenes que el doctor Hellinger identificó y que explican cómo estas dinámicas generan armonía o disarmonía? En primer lugar, habla sobre pertenencia. Todos pertenecemos a la familia en la que hemos nacido. Esta es una condición existencial, no es una elección, tampoco es algo que alguien nos proporcione, sino por el simple hecho de haber nacido ahí, yo pertenezco. Y este sentido de pertenencia que todos aspiramos a mantener durante nuestra vida, tratará de estar siempre actualizado por nosotros. Es decir, sentir que pertenecemos es tan importante como vital. Y esto no solo es una cuestión intelectual, es una cuestión que va mucho más allá, porque el sentido de pertenencia, cuando lo miramos desde el sentido o desde el aspecto biológico, nos refiere al desarrollo del cerebro, a esta parte del cerebro que tiene menos evolución y que es más antiguo, que es la parte reptiliana, que es donde se aloja el aspecto de supervivencia. Cuando hablamos de supervivencia, pensemos que hace miles de años la pertenencia no solo era una cuestión a la que uno aspiraba, sino que era una condición de la cual dependía la vida. Si yo perdía la pertenencia, es decir, si yo era aislado del grupo, lo más seguro es que muriera, ¿no? Que fuera devorado por algún animal o que muriera por inanición, etc. Esta memoria se conserva en esta parte del cerebro. Por eso la sensación de no pertenecer es tan desagradable y es tan corpórea, es decir, conservamos una memoria en el cuerpo. Y bueno, vamos siempre a tratar de pertenecer. Sin embargo, en el pensamiento de las constelaciones se ha identificado que ya pertenecemos solo por haber nacido en esa familia. Ahora, es muy común ya en estos tiempos modernos que en las familias no todos los integrantes son aceptados o no todos los integrantes son bien vistos como por lo que hacen, por lo que han hecho, por lo que deciden, por cómo viven. Y entonces hay un movimiento de tensión a veces entre quienes no están de acuerdo con alguien porque hace cosas que en el clan no son bien vistas, y hay un rechazo. Este rechazo, pues en algún sentido puede ser natural, es una fuerza que siempre nos muestra que hay un cambio. Pero cuando este rechazo es tan fuerte y que alguno de estas personas podría ser excluida, el sistema, que mantiene una conciencia de clan, no lo va a permitir. Y
a veces pareciera que no es muy claro, pero si miramos nuestros árboles o nuestras historias familiares, podríamos identificar historias donde alguien, por haber hecho alguna conducta, por haber tenido un evento, fue rechazado hasta el punto de quedar excluido, es decir, de que quizás en la siguiente generación ya no se hablaba de él o de ella. Madres solteras de hace 5 generaciones, por ejemplo, donde esto no era algo común como ahora lo es, podrían ser relegadas, rechazadas e incluso haber tenido un destino trágico al morir en soledad, por ejemplo, y a la segunda o tercera generación casi ser olvidadas. Alguien que estuvo en la cárcel, alguien que cometió un homicidio, alguien que tuvo una enfermedad mental, que son historias que en todas las familias hay, todas las familias contenemos estas historias. Ahora, si por alguna razón han quedado rechazados o excluidos, la conciencia familiar va a funcionar como un sistema, es decir, pierde el equilibrio y como un ente biológico a través de la homeostasis va a tratar de recobrar el equilibrio. Aquí lo que va a utilizar es a uno de los miembros más jóvenes, brindándole una oportunidad para que a través de lo que viva pueda reconciliar con este ancestro que ha quedado excluido. Esto, sin embargo, bueno, no lo podemos reconocer a nivel consciente. Es por eso que, hablando de constelaciones, la técnica, ya cuando hablemos de técnica lo veremos con más detalle, pero para entenderlo, a través de constelaciones es que yo puedo reconciliar, ¿no?, esto que no veo en lo consciente, porque lo único que vivo son los efectos de esta exclusión. Entonces, yo si por ejemplo tengo muy mala relación con el dinero, o sea, tengo dinero y lo pierdo, tengo dinero y lo pierdo, tengo dinero y lo pierdo, y por más que me organice, por más que haga un intento consciente de mantenerlo, no lo puedo hacer. Lo más probable es que hay una intrincación con algún ancestro que muy probablemente está en una exclusión y que yo inconscientemente sigo a través de decirle: yo lo hago igual que tú, yo te sigo, o para que tu memoria no sea olvidada, yo lo llevaré como tú. Y lo estoy representando nada más. Entonces, bueno, este es un aspecto de la pertenencia muy importante. Ya en el terreno cotidiano, bueno, pues lo que deberíamos de entender acerca de la pertenencia es que todos tienen el derecho de pertenecer a la familia, no importando cómo sean y no importando lo que hayan hecho. ¿Por qué? Porque la pertenencia no se la da una persona a otra persona, la pertenencia se gana por haber nacido en ese lugar, ¿no? Entonces es el primer orden del amor. El segundo orden, o ley existencial, que el doctor Hellinger llama de la jerarquía, habla acerca de que hay un orden en los sistemas, en este caso las familias, que es inalterable y que no se va a modificar aún después de que las generaciones pasen y pasen y pasen. Ese orden tiene que ver con el momento en que cada uno de nosotros llega a la familia en la que nacemos. De manera que los ancestros van primero, bisabuelos, abuelos, padres, el hijo 1, el hijo 2, el hijo 3, cada uno tiene su lugar. Este principio, que es tan simple de enunciar, a veces no es tan simple de llevar a cabo y tiene un efecto muy muy importante en la vida de las personas, empezando porque cuando yo estoy en mi lugar, ese espacio para mí representa todas las posibilidades que tengo como persona, como padre, como hijo, como ciudadano. Ahí están todas mis posibilidades y toda mi fuerza, es decir, permanecer en mi lugar me da mucha fuerza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que comúnmente en las familias es muy fácil moverse de lugar y no se percibe como un desorden, a veces hasta se percibe como un mérito o como algo que es bien visto. Y entonces entendamos algo, por ejemplo, a esta memoria, esta conciencia familiar va a reconocernos en nuestro lugar por el momento en el que hemos llegado a ese clan. Entonces, si yo soy el hermano número 2 y mi hermano por una razón, el mayor, muere, yo no me convierto en el hermano 1. La conciencia familiar va a registrar a mi hermano siempre como el hermano mayor, siempre. Ahora, si yo me muevo del lugar, ese desorden me va a restar fuerza y entonces empezaré a tener conductas erráticas, probablemente no logre a realizar las cosas que me propongo y una serie de resultados que muchas veces vienen de una parte donde no puedo mirarlos porque no son de manera consciente.
Otra forma de desordenarse o de moverse de lugar, y que es muy común en los países de Latinoamérica sobre todo, es que en algún momento, cuando los padres tienen un conflicto, alguno de los hijos o varios de los hijos pueden convertirse desde confidentes que escuchan este problema hasta confidentes donde ya se les carga una responsabilidad sobre este conflicto que pueda haber entre los dos. Entonces, este es un desorden muy importante, porque si pensamos y ordenamos a la familia como un gráfico, en el lugar de los padres solo existen dos espacios, uno para mi padre y uno para mi madre. Cuando yo soy el hermano o el hijo 4 y me vuelvo el confidente de mi madre, lo que estoy haciendo es escuchar un conflicto que es de dos, y simbólicamente lo que hago para poderlo escuchar es desplazar. Si mi madre me habla mal de mi papá, entonces simbólicamente desplazo a mi padre y me pongo simbólicamente también como pareja sentimental de mi madre. Este es un desorden muy importante, porque el sistema sigue reconociendo que solo existe en esa familia, en mi familia, una madre y un padre. O sea, no son sustituibles, no son reemplazables. Y este desorden yo lo viviré como hijo de varias maneras, ¿no? Desde no poder tener una relación de pareja estable hasta perder la salud o incluso perder la estabilidad económica. Pero esto es algo que es muy común en nuestras culturas. Por ejemplo, también si uno de los padres, el padre se ha ido y se quedó la madre con los hijos, ese espacio para mí como hijo no es reemplazable. Es decir, si mi mamá tiene una nueva pareja, yo no tengo un nuevo papá. Internamente, a nivel también fisiológico y por genética y por todos mis componentes, yo siempre soy los dos. O sea, yo siempre soy mi padre y yo siempre soy mi madre en la misma proporción. Si no conocí a mi padre, si mi padre se fue, si no estuvo, sea lo que sea, mi cuerpo lo registra y siempre va a existir esa memoria. Ahora, si yo por alguna razón me muevo del lugar y hago este desplazamiento, vuelve a haber un efecto. Es como si esta conciencia lo que hace es que para restablecer el equilibrio me regresa a mi lugar. Ahora, las formas en que me va a regresar no siempre son muy amables, digamos, que a veces lo hace a través de un conflicto, a través de una crisis o a través de una situación muy confrontante. Entonces, la jerarquía es uno de los elementos naturales y simples, más fáciles de seguir, pero también uno de los más fáciles de corromper o de alterar. Pensemos también, por ejemplo, cuando los padres se hacen mayores, se hacen adultos mayores, y alguno de los hijos los tiene que cuidar o tiene que hacerse cargo de que tomen la medicina o de que vayan al médico, etcétera. En este caso, es como muy claro que los padres van a disminuir sus funciones mentales, su movilidad, etcétera, y que van a necesitar un tipo de apoyo, un tipo de asistencia. El problema aquí no es brindarles la asistencia, de hecho eso es lo natural. El asunto es que cuando los hijos empiezan a tratar a los padres como disminuidos o a los padres como hijos, ese desorden es un desorden que el sistema otra vez no va a permitir. Imagínense ustedes que yo empiezo a tratar a mi padre como si fuera un niño pequeño. Simbólicamente, y mi comportamiento que se registra en mi inconsciente es: para poder tratar a mi padre como si yo fuera su padre, necesito desplazar primero a mi abuelo. Es decir, es como si nos sentáramos y yo le dijera: mira, abuelo, yo lo sé hacer mejor que tú, te voy a demostrar cómo ser buen padre. Pero también le estaré diciendo a mi padre: te voy a demostrar cómo soy buen padre. Esto es una alteración importante, porque es un desorden que no lograré compensar, sino hasta que regrese de una forma a veces muy fuerte, ¿no? Muy violenta, muy ruda, muy confrontante. Entonces, este es el segundo orden que Hellinger habla del equilibrio y que va a estar en juego durante toda mi vida. Piensen, por ejemplo, que ante los ojos de nuestros padres siempre somos los pequeños. Si yo tengo 50 años y mi padre tiene 80 años, yo soy el pequeño. Si mi padre muere, yo soy el pequeño al lado de mi padre. Si yo tengo descendencia y mi hija tiene hijos, y entonces mis bisnietos, ante los ojos de mis bisnietos, yo siempre soy el pequeño para mi padre. Es una condición existencial muy evidente, pero muy contundente.
Y eso no cambia. Si yo logro mantenerlo presente, tengo mucha fuerza en mi vida. ¿Por qué? Porque cada vez, o sea, si yo me puedo ubicar en el lugar que me corresponde en mi familia, entonces me podré ubicar en el lugar que me corresponde en cualquier sitio que me pare. Y esto tiene un valor muy, muy profundo porque, digamos, uno de los grandes conflictos en las organizaciones, sea cual sea, es precisamente que la gente no puede tomar su lugar. No puede tomar su lugar en la organización, pero no puede tomar su lugar en la organización porque no ha tomado su lugar en su familia. Entonces, es importante mirar cómo esto va a irse proyectando hacia el mundo, hacia donde nos toca vivir. Entonces, cada quien en su lugar, siempre. Ahora, para quienes tenemos hijos, también es muy importante entender que yo soy el grande y mi hija es la pequeña. ¿Por qué? Porque es un principio que permite tener límites, poner límites y darle a mi hija fuerza interna. Yo no soy igual a mi hija, yo no puedo ser su amigo. Puedo ser muy amigable, pero no puedo ser su amigo, porque un amigo no educa. Un amigo es un cómplice, es un amigo, tiene otras funciones. Puedo ser muy amigable, pero yo necesito tener mi lugar de grande ante mi hija y ella siempre será la chica. Eso genera que, por ejemplo, ella pueda entender los límites, cómo vivirlos, cómo tomarlos y cómo ponerlos. Y a mí me permite transmitirle mi fuerza como padre, es decir, que ella me pueda tomar como a su padre. Y más adelante veremos la importancia crítica en la vida de poder tomar a nuestros padres. El tercer orden, o ley existencial, habla acerca del equilibrio. Este equilibrio es entre el dar y el tomar, ¿no? Es una ley existencial de compensación y podemos verla más claramente cuando tratamos de explicar que todas las relaciones, es decir, todas las relaciones que establecemos con los otros tienen una dinámica muy simple. Es un intercambio. Yo doy, es decir, yo hago algo que a la otra persona le hace sentir bien, le da gusto, le reconforta, y de inmediato ella sentirá la obligación de devolvérmelo, de devolverme algo que me haga sentir bien, que me reconforte, etcétera, ¿no? Voy construyendo un vínculo a partir de este intercambio y que me va a permitir un crecimiento en la relación. Por otro lado, al ser humano, pues también tengo la capacidad de hacerle daño aún a las personas que más quiero. Y en ese sentido también puedo hacer intercambios. Puedo amar mucho a mi pareja o puedo amar mucho a mi hijo y sin embargo puedo hacerles daño. Es una condición humana básica. Es decir, no existe, es importante decirlo aquí, no existe alguien que sea bueno. De hecho, es el que se comporta como bueno y a toda costa trata de ser visto como el bueno, en realidad lo que está ocultando es su necesidad o su condición de perpetrador, es decir, de darse el permiso de hacerle daño a otros. Pero bueno, aquí el punto es que como humanos podemos hacer cosas positivas y cosas negativas, eso es lo humano. Y en los intercambios, cuando yo hago algo negativo, la otra persona, si se siente dañada, si se siente sometida, si se siente lastimada, tiene un impulso natural a devolverlo. No importa quién sea, quizás su grado de conciencia haga que su respuesta sea distinta, pero en principio todos tenemos el impulso de devolverlo. Entenderlo nos hace libres, reprimirlo nos va haciendo que guardemos un tipo de venganza, un tipo de resentimiento. Entonces, el doctor Hellinger se da cuenta que en estos intercambios que van nutriendo todas las relaciones, cuando en lo positivo puedo dar un poco más y en lo negativo, en lo que ha lastimado, puedo regresar un poco menos, esa relación va a crecer y me va a permitir ser un espacio de bienestar, de crecimiento. Entonces, el equilibrio siempre está en juego. ¿Por qué? Todo el tiempo, todas las relaciones se están compensando. Todo el tiempo. O sea, lo que hago se va a compensar por quien lo recibe. Pero también lo que hago en relación, por ejemplo, si me siento agredido por algo que sucede del exterior, también hay una compensación todo el tiempo. Si yo agredo, también hay una compensación. Y es algo muy natural en las relaciones. Ahora, un punto distintivo aquí es entender que esta dinámica básica de las relaciones opera entre iguales, pero entre padres o mayores e hijos tienen una cualidad distinta. ¿Por qué?
Porque hay una cuestión existencial muy importante que debemos entender. De los padres hemos recibido lo primordial, es decir, la vida llegó a través de ellos y esto es algo que no alcanzaremos a compensar, es decir, no puedo regresar nada que tenga el mismo valor de lo que ellos me dieron. Entonces siempre estoy en deuda, y al estar en deuda con esto y poderlo entender, esto me va a permitir dar a los demás, dar en mi trabajo, dar a la comunidad, dar como padre, etcétera. Si no los tomo, entonces voy a tener problemas. Pero el asunto con los padres es que al estar en esta condición existencial diferente, pues tienen digamos, un tratamiento diferente para mí. En ese caso, en el caso del dar y recibir con los padres, solo por este hecho existencial, yo, si los tomo, puedo dar a los demás, ¿no? Otra forma de compensarlo es cuando yo me vuelvo padre, ¿no? Es una forma en que también la vida pasa a través de mí y de mi pareja, y llega alguien más y entonces se va compensando. Y otra es, si decido por alguna razón o no logro tener hijos, también cuando uno está al servicio, se va compensando en esto que se ha recibido de los padres. Entonces, estos son los tres órdenes que el doctor Hellinger habla y que van a dinamizar todas las relaciones: pertenencia, jerarquía y equilibrio. Hay un aspecto adicional que el doctor Hellinger deja ver en un principio y que posteriormente se convierte en un eje que atraviesa todas las dinámicas y que posteriormente es llamada una fuerza del amor, y tiene que ver con el asentimiento. El asentimiento, que es un sí incondicional, primero que nada a mis padres, es decir, así como son, después a mí mismo, después a la vida y después a los otros. Este sí incondicional, que él llama sentir, no solo es una fuerza que trasciende a los otros órdenes, sino que es un motor de crecimiento que solo puede ser vivido cuando estoy en una condición de adulto. Es decir, poder mirar las cosas como son me da una fuerza de transformación muy importante. Dedicaremos precisamente un programa solo a hablar acerca de lo que es asentir, reconocer, rendirse, etcétera. ¿Por qué? Porque es una fuerza que nos va a permitir tener una vida muy, muy distinta. Bueno, esta es la parte donde queríamos hablar acerca de las constelaciones. Ya como trabajo terapéutico, es una técnica que incorpora como fundamento filosófico lo que les he comentado, y que en un trabajo grupal, ya la técnica incorpora ciertos aspectos para que cuando alguien va a hacer una constelación y plantea su enredo, su conflicto, su tema, y el constelador a través de los representantes va haciendo una configuración, lo que se va a observar en esa configuración es la dinámica profunda asociada a algún desorden en estos tres órdenes que les he mencionado, y que lo más probable es que viene de generaciones atrás. Con la técnica lo que hace es ponerse visible, y a través de ciertas frases se logra la reconciliación, porque uno de los aspectos fundamentales del trabajo de constelaciones familiares es que tienen como objetivo la reconciliación. No hay trabajo de constelaciones para separar, para alejar, para someter. Ese no es un trabajo de constelaciones familiares. Trabajo de constelaciones familiares siempre va a la reconciliación. Y entonces, eso es lo que vemos en un taller. ¿Cómo es que se da esta reconciliación? Porque justo cuando sucede la reconciliación, lo que viene es el fluir de la vida y el fluir de la gente dentro de la vida. Entonces, esta es la técnica sustentada en estos principios. Yo les comenté al principio que hablaríamos sobre una de las relaciones clave en la vida de las personas, de todos nosotros, que es el vínculo primordial y que ha sido identificado por muchas corrientes filosóficas y psicológicas, que es la relación que tenemos con nuestros padres. Hay que entender aquí que constelaciones familiares es un movimiento que está sostenido por una filosofía. ¿Qué significa eso? Que es un conocimiento experiencial que se debe aplicar. O sea, no es teórico, no es una cuestión de fe, es una cuestión filosófica, existencial, y que podemos comprobar todo el tiempo. De lo que les he dicho, yo les pido que crean la mitad y comprueben lo que les he dicho, ¿no? Que en la pertenencia
se centren en decir yo pertenezco, o alguien que en su familia ustedes no estén muy de acuerdo con lo que hace o con lo que dice, hagan un acto interno y mírenlo internamente y díganle tú también perteneces, y de inmediato podrán sentir el efecto. O sea, por supuesto, hasta hay un efecto en el cuerpo. Entonces váyanlo haciendo, váyanlo poniendo en práctica, porque precisamente de eso se trata la filosofía existencial, de ponerse en práctica. Entonces, en el caso de los padres, es importante entender, lo primero que hay que entender es que la vida nos llegó a través de ellos, pero nos llegó a través de dos personas en particular. O sea, no es una mamá cualquiera ni es un papá cualquiera, son ellos dos en particular. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense, antes de que mi mamá sea mi mamá o mi papá sea mi papá, son seres humanos. Los seres humanos tenemos todas las posibilidades de expresar cualquier cualidad. Aquellas que quizás se reconocen como buenas, ¿no? O que socialmente son aceptadas, pero también las que no son aceptadas o que son dañinas o que pueden perjudicar a otro. Todos tenemos la libertad de tener todas estas cualidades solo por el hecho de ser humano. Entonces, primero hay que entender que mis padres, antes de ser mis padres, son seres humanos y pueden ejercer cualquiera de sus cualidades. Lo siguiente es que en el momento que ellos, o que la vida los toma para que la vida pase a mí, ellos están viviendo un momento determinado, con una historia determinada, porque ellos también tienen unos padres y también tienen una historia. Y que ese momento determinado donde la vida ha pasado para que yo exista, tiene ciertas condiciones. Es decir, mi padre en ciertas condiciones de su vida, mi madre en cierta condición y con ciertas cualidades. Por eso es un hecho único. Es un hecho único que la vida haya pasado a mí, porque además, si miramos la historia y todos los eventos que sucedieron para que ellos llegaran a ese momento, podemos llegar incluso a sorprendernos tanto que se convirtiera casi en un milagro el que se hayan encontrado, ¿no? Esa historia donde al escuchar cómo se han conocido y nos dicen es que yo ese día pasé por esa calle que nunca pasaba y entonces a partir de esto, etc. Si juntamos todos estos eventos, estar aquí, cada uno de nosotros, es un evento milagroso. Entonces hay que empezar por ahí. Son seres humanos en una condición muy particular, con unas cualidades muy particulares, que se juntan y pasa la vida. Ahora, para nosotros, o sea, para todos, porque todos tenemos padres, los padres no solo son lo primordial, sino son la decisión de la vida. Es decir, si mis padres no lo hubieran hecho así, si hubiera sido otro momento, o si no se hubieran conocido, o algo hubiera sido distinto, yo hoy no estaría aquí. Entonces, no solo es un acto primordial, es lo decisivo para mí. Para cada uno, los padres es lo decisivo. Y eso no va a cambiar nunca. Ahora, después de que yo he nacido, alguien me cuidó. A veces mis padres, a veces no fueron mis padres. Pero piensen también en esto. Todo lo que pasó después de que nací, todos los cuidados que obtuvo, los pudo haber hecho cualquier otra persona que no fueran mis padres. Pero el acto primordial, solo ellos, así como eran. Y cuando voy creciendo, la vida se encarga de irme mostrando a través de mis experiencias las oportunidades para crecer, para hacer comprensiones, para ganar conciencia, resolver conflictos, etc. Y a veces todos vivimos historias con nuestros padres que cuando suceden no alcanzamos a entender, o que a veces son muy dolorosas y a veces son verdaderamente confrontantes, ¿no? Y podemos escuchar, nosotros en nuestro trabajo a veces escuchamos historias de mucho dolor, es decir, que trascienden y que a veces las personas se vuelven un tema de vida, que tienen que ir procesando y procesando hasta que logren integrar. Cuando, por ejemplo, una mujer va a tener un hijo, ¿no? Hace algunas generaciones, y el esposo le dice: si nace mujer, me voy porque yo quiero un hombre. Nace mujer y al día siguiente se va. Y entonces es algo que lastima profundamente a la mujer, que la llena de enojo también, ¿no? Pero que además en la historia de esa hija que ha nacido se transmite como una condición de vínculo con la figura paterna. Es decir,
yo me quedé sin pareja porque tú naciste. Y esta carga emocional existencial necesita mucho esfuerzo para ser trascendida. Entonces estas historias de dolor, a veces cuando les decimos en los talleres, pues bueno, uno debe reconocer que la vida llega a través de los padres y esto nos da una cierta gratitud hacia ellos, ¿no? Si no fuera así no estaríamos. En historias de mucho dolor la gente dice, es que no es tan fácil cuando tú me pides que yo me sienta agradecido cuando he tenido tanto dolor, tanto rechazo y tanto desamor. O sea, ¿cómo voy a poder hacerlo? Sin embargo, hemos visto en el camino que cuando lo logran hacer y entender esta comprensión existencial, logran un salto cuántico maravilloso en sus vidas. Entonces, hay que entender que cuando vamos teniendo experiencias con nuestros padres, se van a empezar a guardar como historias. Es decir, yo tuve un evento muy doloroso a los 4 años con mis padres. Pero ahora tengo casi 50 años. Ahora, cada vez que la he contado y que la he pensado y que la he reflexionado, hago una reelaboración de esa historia. Evidentemente no puedo recordarla como si tuviera 4 años. O sea, puede ser que el dolor lo pueda conectar, pero mi dolor es de alguien de 50 años que recuerda una historia de 4 años. Entonces, todas las historias se están reelaborando constantemente. Ahora, si esa historia se ha vuelto un motor en mi vida para ganar un lugar, para obtener algo, para justificar algo, difícilmente voy a querer soltar la historia. El asunto con las historias, y con las historias en este caso con los padres, es que las historias tienen una función. La función es que me van separando de la dimensión humana de mis padres. Y esto tiene una repercusión. Hablamos que en un principio que la relación con los padres es primordial. Primordial porque cuando los tomo como mis padres, puedo tomar todo lo que la vida me ofrece y puedo dar a los demás. Entonces por eso es tan primordial poder entender que aun cuando haya historias de mucho dolor, si me quedo con las historias me alejo de mis padres. Ahora, algo que no mencioné y que es importante tener presente es que la relación con los padres de la que estoy hablando es interna, ¿no? A veces la gente que dice, es que yo no lo conocí, es que ya murió, es que ya no los veo, o los veo todos los días, pero se refiere más a una relación interna, lo que siento internamente en relación a ellos. Tómense unos segundos, cierren los ojos si les es posible, si no, quédense un momento en tranquilidad y traten de evocar una imagen mental de sus dos padres frente a ustedes. No, dense este espacio pequeño, traten de percibirlos, no de racionalizarlos ni tratar de entender, o sea, solo es como si me expusiera a un paisaje, a un evento y dejo que mi sensación suceda, ¿no? Mi sensación es fundamental. ¿Cómo los veo? A uno lo veo mejor que a otro, lo veo más lejos, más cerca, es más nítido, quizás no alcanzo a definirlo, quizás veo uno más grande que a otro, a uno muy pequeño. Entonces hay una sensación en relación a ellos en este momento. Puedo incluso tener una emoción de enojo, de tristeza, de alegría, de melancolía. Entonces este simple ejercicio, que me puede llevar un par de minutos, de inmediato me va a conectar con mi sensación a la relación que tengo, es decir, me siento cerca o me siento lejos. En constelaciones se dice que a los padres hay que acercarse tanto, hay que tomarlos y dejarlos en el corazón para después alejarse de ellos. Pero si me alejo sin tenerlos dentro, todo el tiempo estaré proyectando lo que ellos o lo que yo creo que ellos no me dieron. Entonces a través de este ejercicio puedo sentir cómo me siento, si me siento cerca o me siento lejos. Ahora, los padres que tenemos nos brindan, es decir, con las historias que vivimos, puedo anclarme ahí en repetir historias y alejarme de mis padres paulatinamente, etc. Y aquí es importante entender algo. Simbólicamente los padres representan los aspectos que configuran mi vida.
Por un lado, una relación interna con mi madre sana, es decir, que cuando digo sana es que yo la puedo reconocer que es un ser humano, que es mi madre y que a través de ella llegó la vida y que gracias a ello yo tengo la posibilidad de hacer algo grande con ello, ¿no? Y eventualmente a través de estas comprensiones poderme sentir agradecido y poderle decir gracias por haberlo hecho. Bueno, esto representa en mi inconsciente la salud física, es decir, cómo mi cuerpo funciona. Representa también el éxito en mis relaciones, sobre todo en las relaciones de pareja, y también mi relación con el mundo material, hablando específicamente del dinero, ¿no? Es decir, cómo estoy en relación con estos tres ejes me habla de la relación interna que tengo con mi madre. Por otro lado, la relación interna que pueda establecer con mi padre cuando es sana, lo que me va a permitir es la salud mental. Para empezar, la salud mental, el poder estar anclado en el presente. La relación con el padre siempre nos brinda la posibilidad de anclar en el presente y estar conectado con la realidad. La realización de los proyectos, ¿no? Y la fuerza que tengo para llevarlos a cabo. Entonces, si lo miramos en perspectiva, tener una relación interna con nuestros padres sana, saludable, no solo es algo importante, sino es hasta conveniente. Entonces, aquí es donde surge siempre una decisión importante y que esa se hace siempre en el momento presente y que demanda solo nuestra participación. Ante los padres puedo tomar una decisión. Me quedo con las historias que sucedieron con ellos, a veces las historias de dolor, o me quedo con lo esencial, y lo esencial es que gracias a que son mis padres, yo estoy hoy aquí. Y aunque parece una decisión muy simple, una decisión que apuntaría a tomar lo más por lo menos, lo que hemos visto a través del trabajo que hacemos y los talleres que hacemos, es que muchas veces la gente prefiere quedarse con las historias de dolor que tomar a sus padres. Y entonces va a vivir las consecuencias de esto una y otra vez. Entonces, esta relación se puede nutrir también. Es decir, cuando yo tengo cierta edad puedo empezar ya a hacer una comprensión profunda y acercarme cada vez más a lo existencial en lugar de lo emocional. Alguien que no puede trascender las historias de dolor o difíciles con sus padres, alguien que permanece anclado en estas historias, generalmente se mantiene en una dimensión emocional y no lo va a poder resolver. Si un problema surge en una dimensión emocional, necesito ir por arriba para poderlo resolver. Y este peldaño que está por arriba de lo emocional siempre es lo existencial. Entonces, si yo tengo una historia muy dolorosa con mi padre o con mi madre y quiero poderla trascender, puedo anclarme en lo existencial. Como vimos en un principio, lo existencial es gracias a que ellos estuvieron y se juntaron en algún momento, la vida pasó a mí, y no solo pasó, sino que pasó completa, con todo su potencial, dándome la oportunidad de hacer algo grande con ella. Eso es existencial. Si yo logro tomar esta comprensión existencial, lo emocional toma su lugar y ya no me ancla a las historias. Porque todas las historias de dolor, difíciles, críticas, etcétera, todas conllevan un crecimiento siempre y cuando esté dispuesto a tomar la fuerza del evento en lugar de quedarme con el dolor o con la historia que me hace víctima o la que me hace sentirme que gano algo. Pues ante los padres esta condición es fundamental para poderlos trascender. Y nosotros hemos visto en nuestro trabajo una serie de historias. O sea, la gente nos cuenta las historias a veces, aunque no trata de esto el trabajo de constelaciones, pero se acercan a decirnos cómo es que en su proceso han logrado, al estar en esta comprensión existencial, trascender mucho de su historia, de su propia historia, y convertir eventos difíciles, verdaderamente difíciles, en fuerza para estar anclados en el presente y transformar. Entonces, vamos a cerrar con estas ideas ya muy particulares, para que ustedes puedan
digamos, llevarlo a la práctica. Son muy simples, ya se he dicho varias veces, pero vale la pena recordarles estas ideas muy, muy puntuales. Una, los padres que tengo son los mejores que tengo, son los únicos, es la fuente de vida, son lo decisivo en mi vida. Los padres, así como son, es decir, sin quererles cambiar nada, para mí son los perfectos. Quien toma a su padre, toma su salud mental, la realización de los proyectos, anclaje en el presente. Quien toma a su madre, toma la salud del cuerpo físico, toma el bienestar en las relaciones, toma la relación con el dinero. Los padres, basta una palabra para conectarme con ellos a nivel existencial, que es gracias. Gracias por la vida que me dieron, gracias por ser mis padres. A partir de este momento yo me lo busco todo porque ustedes me dieron lo más grande. Pues con esto concluimos. Yo les agradezco mucho haber estado conmigo. En posteriores ocasiones, bueno, tendremos un espacio para preguntas, quizás algunos invitados, y queremos invitarlos para que la siguiente semana nos vean en el mismo horario. Hablaremos sobre la relación de pareja desde el punto de vista sistémico. Yo les doy las gracias y muy buenos días.